Mi madre me abandonó por mi hermanastro durante 20 años. Ahora él perdió todo y exige mi casa heredada. Pero mi venganza fue cerrarle la puerta en la cara y llamar a la policía cuando intentó amenazarme. Tengo 28 años, trabajo en contabilidad, y honestamente necesito sacar todo esto de mi pecho, porque lo que pasó hace unos meses me tiene todavía procesando un montón de cosas sobre mi infancia y mi familia, que pensé que ya había superado, pero supongo que nunca terminas de superar realmente ciertas cosas, ¿sabes? La cosa es que mi hermanastro Trevor, que tiene como 34 años ahora, me contactó después de literalmente 2 años sin hablarme para pedirme un favor enorme, y todo esto desenterró básicamente toda mi niñez y la relación horrible que siempre tuve con mi mamá Michelle. Debería empezar por el principio, supongo, para que se entienda por qué reaccioné como reaccioné y por qué mi familia ahora piensa que soy básicamente el demonio. Mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía como 6 o 7 años, no recuerdo exactamente, con un tipo llamado Jonathan. Mi papá biológico había muerto cuando yo era bien chiquita, tipo 3 años, así que no tengo muchos recuerdos de él, pero siempre supe que había existido y que mi mamá lo había amado, o eso pensaba yo. Jonathan tenía un hijo de su matrimonio anterior, Trevor, que era 6 años mayor que yo. Entonces, cuando ellos se casaron, él tenía como 12 o 13 años. Ya era casi un adolescente. Desde el momento en que Trevor se mudó a nuestra casa, todo cambió completamente. Y cuando digo todo, digo todo. Mi mamá, que hasta ese momento había sido una mamá normal, o sea, nada excepcional pero tampoco mala, se convirtió en una persona completamente diferente. La favorita era obvio desde el primer día. Trevor podía hacer lo que quisiera, literalmente lo que quisiera, y mi mamá siempre encontraba una forma de justificarlo o de ignorarlo. Yo podía sacar puras buenas notas en la escuela, y mi mamá apenas me decía bien hecho, pero Trevor podía reprobar 3 materias, y ella organizaba una cena especial porque estaba pasando por un momento difícil con el divorcio de sus papás que ya había pasado como 2 años antes. Pero bueno, si yo pedía ayuda con la tarea, mi mamá me decía que estaba ocupada, pero Trevor podía interrumpirla en cualquier momento y ella dejaba lo que estuviera haciendo para ayudarlo. Si yo necesitaba que me compraran algo para la escuela, tipo materiales o lo que sea, mi mamá suspiraba y decía que teníamos que esperar al siguiente cheque, pero Trevor siempre tenía los tenis más nuevos, los videojuegos que acababan de salir, todo. Pero lo peor, lo que realmente me destruyó durante años, era cómo Trevor me trataba, y cómo mi mamá no hacía absolutamente nada al respecto. Él me molestaba constantemente, me llamaba gorda. Yo no era gorda, o sea, era una niña normal, pero eso no importaba. Me escondía mis cosas, me empujaba cuando pasaba junto a mí, y cuando yo me quejaba con mi mamá, ella me decía que estaba exagerando o que Trevor solo estaba jugando. Una vez, tenía como 10 años, Trevor me aventó mis libros de la escuela al patio trasero donde había llovido y se arruinaron todos, y cuando le dije a mi mamá llorando, ella me preguntó qué había hecho yo para provocarlo. ¿Puedes creerlo? Como si yo, una niña de 10 años, fuera responsable de que un adolescente de 16 años actuara como un patán. Jonathan, el padrastro, básicamente no existía en mi vida. Él nunca me hizo nada malo directamente, pero tampoco me defendía nunca. Era como un mueble en la casa. Ahí estaba, pero no participaba en nada que tuviera que ver conmigo. Todas sus conversaciones eran con Trevor. Todos sus planes incluían a Trevor. Y yo era tipo el fantasma que vivía en el cuarto del fondo. Mi mamá había conocido a Jonathan en su trabajo, creo, y supongo que estaba tan desesperada por tener una familia completa otra vez, que decidió que Trevor era más importante que yo, porque él necesitaba una figura materna después del divorcio. Yo le dije una vez, tendría como 11 años, que yo también necesitaba una mamá, y ella me gritó que yo era una malagradecida, que ella siempre había estado ahí para mí, que no tenía idea de lo difícil que era para ella criar sola a una niña después de que mi papá murió. La ironía es que ella prácticamente dejó de criarme en el momento en que Jonathan y Trevor llegaron. Las cosas que me decía mi mamá durante esos años todavía me duelen cuando las recuerdo. Me comparaba constantemente con mi papá biológico, y no de forma bonita. Me decía que era egoísta igual que él, que era problemática igual que él, que nunca iba a llegar a nada igual que él. Yo ni siquiera conocía a mi papá. Entonces, ¿cómo se supone que debía defenderlo o defenderme de esas comparaciones? Una vez le pregunté por qué decía esas cosas horribles sobre él, si supuestamente lo había amado, y me dijo que el amor se acaba cuando la gente te decepciona, y me quedó clarísimo que yo la había decepcionado también solo por existir. Había días en los que Trevor hacía algo, tipo romper algo de la casa o sacar malas calificaciones, y de alguna manera mi mamá encontraba la forma de echarme la culpa a mí,
diciendo que yo lo distraía o que yo ponía a todos de mal humor con mi actitud. Los únicos que realmente me querían y me hacían sentir importante eran mis abuelos paternos, o sea, los papás de mi papá biológico. Ellos me visitaban seguido y siempre notaban que algo no andaba bien en casa. Mi abuela me preguntaba por qué me veía tan triste, y yo al principio trataba de fingir que todo estaba bien porque tenía miedo de que mi mamá se enojara si me quejaba, pero eventualmente ya no pude más. Tenía como 13 años cuando finalmente les conté todo. Lloré como nunca había llorado, y mis abuelos se pusieron furiosos. Hablaron con mi mamá, hubo una pelea enorme, y al final mis abuelos me ofrecieron mudarme con ellos. Mi mamá al principio dijo que no, que yo era su hija y que no iba a dejar que me llevaran, pero mis abuelos le dijeron que si no me dejaba ir voluntariamente. Ellos iban a buscar opciones legales porque lo que estaba pasando en esa casa era negligencia emocional. No sé exactamente qué más le dijeron, pero mi mamá finalmente aceptó con la condición de que yo fuera a visitarla algunos fines de semana. Obviamente nunca fui a visitarla, y ella tampoco insistió mucho. Vivir con mis abuelos fue literalmente como empezar una vida nueva. Ellos me trataban como si importara. Me preguntaban cómo me había ido en la escuela, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque realmente les interesaba. Me cocinaban mis comidas favoritas, me ayudaban con la tarea sin hacerme sentir que era una molestia. Mi abuela me enseñó a cocinar, mi abuelo me enseñó a arreglar cosas de la casa, y por primera vez en años me sentí segura y querida. Mis calificaciones mejoraron un montón. Empecé a hacer amigos en la escuela, algo que nunca había podido hacer bien antes, porque siempre estaba tan deprimida y ansiosa. Y básicamente me convertí en una persona diferente. Mis abuelos pagaron mi universidad completa, me apoyaron en todo lo que quise estudiar, y cuando me gradué hace como 6 años, ellos fueron los únicos que estuvieron ahí en mi ceremonia de graduación aplaudiendo como locos y llorando de orgullo. Mi mamá, Jonathan y Trevor no fueron a mi graduación. Mi mamá me había dicho que iba a ir, pero el día antes me llamó diciendo que Trevor tenía un asunto importante ese fin de semana y que ella tenía que estar ahí para apoyarlo. Entonces, no podía ir. Ni siquiera me dio detalles de qué era ese asunto tan importante. Solo dijo que yo debería entender que Trevor me necesitaba. La verdad ya no me sorprendió ni me dolió tanto como pensé que me iba a doler, porque para ese punto ya había aceptado que mi mamá había elegido a Trevor sobre mí hace mucho tiempo, y que eso nunca iba a cambiar. Mis abuelos trataron de animarme ese día. Me dijeron que ellos estaban orgullosos de mí y que eso era lo que importaba, y tenían razón, supongo. Cuando tenía 25 años, hace como 3 años, mis abuelos empezaron a enfermarse. Mi abuelo fue diagnosticado con cáncer, y mi abuela con problemas del corazón, básicamente al mismo tiempo, y fue horrible verlos deteriorarse tan rápido. Mi abuelo murió primero, y mi abuela lo siguió como 4 meses después. La gente siempre dice que las parejas que llevan muchos años juntas, a veces mueren cerca el uno del otro, porque no pueden vivir separados, y yo creo que eso fue lo que pasó con ellos. Estuvieron casados como 55 años, y realmente se amaban. Cuando murieron, me dejaron su casa y todos sus ahorros, que no era una fortuna pero era suficiente para que yo tuviera un buen colchón financiero y no tuviera que preocuparme tanto por dinero. En el testamento dejaron bien claro que todo era solo para mí, nada para mi mamá. Porque según mi abuelo le dijo al abogado antes de morir, mi mamá no merecía ni un centavo después de cómo me había tratado. Mi mamá obviamente se enojó cuando se enteró del testamento. Me llamó llorando, diciendo que eso era injusto, que ella era la hija de ellos, técnicamente era la nuera, pero bueno, que yo les había lavado el cerebro en su contra. Toda una telenovela. Le dije que no había sido mi decisión, que ese había sido el deseo de mis abuelos, pero ella siguió insistiendo que yo debería compartir algo de la herencia con ella por ser su hija. Le pregunté si estaba bromeando, le recordé todos los años que me ignoró y maltrató, y le dije que no le debía absolutamente nada. Colgó, y no hablamos por casi 2 años después de eso. Honestamente fueron 2 años de paz. Pero bueno, ahí es donde empieza la parte reciente de todo este drama. Hace como 3 meses recibí un mensaje de Trevor en Facebook. No habíamos hablado desde mi graduación básicamente, y antes de eso tampoco habíamos tenido mucho contacto después de que me mudé con mis abuelos. El mensaje era súper largo y básicamente decía que él y su hija Abigail tenía como 4 o 5 años. Creo estaban siendo desalojados de su apartamento porque él había perdido su trabajo y no había podido pagar la renta por varios meses. Decía que mi mamá y Jonathan no podían ayudarlo porque ellos también estaban pasando por problemas económicos. No sé qué tipo de problemas, nunca me dijeron, y honestamente no me importaba mucho, y que él había pensado en mí porque sabía que yo tenía esa casa grande de mis abuelos. Me preguntó, y cito textualmente,
porque todavía tengo el mensaje. Si él y Abigail podían mudarse conmigo temporalmente, hasta que él encontrara otro trabajo y pudieran conseguir su propio lugar. Dijo que solo serían unos meses, que él me ayudaría con los gastos de la casa, que Abigail era una niña muy tranquila y que no iba a molestar. Leí ese mensaje como 5 veces porque no podía creer el descaro. Este tipo, que me hizo la vida imposible durante toda mi infancia, que me molestaba y me hacía sentir basura constantemente, que nunca me defendió ni una sola vez, cuando mi mamá me trataba horrible, ahora me estaba pidiendo que lo dejara vivir en mi casa, la casa que mis abuelos me dejaron específicamente a mí. Le respondí que no, que lamentaba su situación, pero que no me sentía cómoda con esa idea. Traté de ser lo más educada posible considerando todo el historial que teníamos, pero básicamente le dije que no. Trevor no se tomó bien mi respuesta. Me empezó a mandar mensajes diciendo que yo era egoísta, que cómo podía dejar a su hija sin techo, que yo vivía sola en una casa de 3 recámaras mientras ellos iban a terminar en la calle, que él era mi hermano y que la familia se ayuda. Le dije que él nunca me había tratado como hermana, que nunca me había ayudado cuando yo necesitaba ayuda, y que el hecho de que técnicamente fuéramos familia no significaba que yo le debiera nada. Se puso furioso, y me dijo que yo seguía viviendo en el pasado, que él había sido solo un niño. Cuando todo eso pasó, tenía 13 años cuando se mudó con nosotros, no era precisamente un bebé, y que yo debería superarlo ya. También dijo algo que realmente me enojó. Dijo que mis abuelos me habían malcriado, y que por eso ahora yo era tan fría y desagradecida. Después de esa conversación con Trevor, empezaron a llegarme mensajes de un montón de familiares que ni siquiera sabía que tenían mi número o mi Facebook. Tías, tíos, primos de Jonathan que yo había visto tal vez 2 veces en mi vida, todos mandándome mensajes, diciéndome que debería ayudar a Trevor, que una niña pequeña iba a sufrir por mi culpa, que cómo podía ser tan cruel, que la familia es lo más importante. Algunos mensajes eran tipo preocupados, tratando de hacerme sentir culpable con esa voz condescendiente de «Sé que has tenido tus problemas con la familia, pero ahora es el momento de ser la persona más grande», y otros eran directamente agresivos, diciéndome que era una persona horrible y que me iba a arrepentir. Bloqueé a la mayoría de ellos porque no iba a aguantar que gente que nunca se preocupó por mí me viniera a decir ahora qué hacer. La cosa es que empecé a sentirme culpable. No por Trevor, la verdad, porque él adulto y sus decisiones lo llevaron a esa situación, pero por Abigail sí me sentía mal. Es una niña que no tiene la culpa de nada, y la idea de que pudiera terminar sin casa me hacía sentir horrible. Pero al mismo tiempo, yo sabía que si dejaba que Trevor se mudara, iba a ser un desastre total. Él iba a tomar ventaja de la situación. Probablemente no iba a irse en unos meses, como decía, y yo iba a terminar básicamente manteniendo a un tipo que me hizo sufrir durante años. Mis amigos, cuando les conté todo esto, me dijeron que no debía dejar que me manipularan con el tema de la niña, que Trevor estaba usando a su hija como herramienta para conseguir lo que quería, y que yo tenía todo el derecho de proteger mi espacio y mi paz mental. Una semana después de todo ese bombardeo de mensajes, mi mamá apareció en mi casa. No me había avisado que iba a venir. Simplemente tocó la puerta un sábado por la mañana. Cuando abrí y la vi ahí parada, me quedé congelada porque hacía literalmente 2 años que no la veía en persona. Se veía más vieja, la verdad, con más canas y más arrugas, pero su expresión era la misma de siempre cuando quería algo de mí, esa mezcla de frustración y desesperación. Me preguntó si podíamos hablar, y yo honestamente no quería dejarla entrar, pero tampoco quería hacer una escena con los vecinos mirando. Entonces la dejé pasar. En cuanto cerré la puerta, mi mamá empezó con su discurso, que Trevor realmente necesitaba ayuda, que Abigail era mi sobrina, técnicamente, sobrina, política, pero bueno, y que yo debería preocuparme por ella, que yo tenía esta casa enorme gracias a mis abuelos, como si eso fuera razón para compartirla con Trevor, que cómo podía ser tan egoísta después de todo lo que la familia había hecho por mí. Le pregunté, tratando de mantener la calma, qué exactamente había hecho la familia por mí. Ella empezó a balbucear algo sobre que me había dado un techo y comida cuando yo era niña, y yo le dije que eso es literalmente lo mínimo que un padre debe hacer por su hijo, que no era ningún favor especial. Le recordé todos los años de favoritismo, todo el maltrato emocional, todas las veces que eligió a Trevor sobre mí, y ella empezó a llorar diciendo que yo siempre exageraba todo, que ella había hecho lo mejor que pudo en una situación difícil. Le dije que no iba a dejar que Trevor se mudara a mi casa, y que necesitaba que respetara mi decisión. Mi mamá se limpió las lágrimas y cambió completamente de actitud. Se puso fría y me dijo que si yo no ayudaba a Trevor, ella y yo ya no íbamos a tener ninguna relación. Le dije que prácticamente ya no teníamos ninguna relación de todas formas,
y que si ella quería cortar todo contacto conmigo por no hacer lo que ella quería, adelante. Me dijo que yo me iba a arrepentir, que algún día iba a necesitar a mi familia y nadie iba a estar ahí para mí, y le pedí que se fuera de mi casa. Ella se quedó parada ahí como esperando a que yo cambiara de opinión, pero cuando vio que yo no iba a ceder, se fue dando un portazo. 2 días después, Trevor apareció en mi casa. Yo estaba en pijama un martes por la noche viendo Netflix después de un día largo de trabajo, y de repente escucho que alguien toca la puerta insistentemente. Cuando abrí, ahí estaba él, y se veía enojado. Me empezó a gritar ahí mismo en la puerta diciendo que yo era una egoísta, que él había intentado ser educado pidiéndome ayuda, pero que ahora se daba cuenta de que yo era igual de mala que siempre había pensado, que mis abuelos me habían dejado esa casa, pero que yo no la merecía porque era una persona horrible. Le dije que se calmara o iba a llamar a la policía, y él se rió y me dijo que adelante, que llamara a la policía, que a ver qué iban a hacer. Empezó a decir que él tenía tanto derecho a esa casa como yo, porque también era parte de la familia, lo cual no tenía ningún sentido legal ni de ningún tipo, y cuando le dije que se fuera, o realmente iba a llamar a la policía, me dijo que yo iba a pagar por esto, que me iba a arrepentir de haberlo tratado así. Cerré la puerta con seguro, y llamé a la policía de todas formas. Cuando llegaron, Trevor ya se había ido, pero hice un reporte de lo que había pasado y les expliqué que me sentía amenazada. El policía fue amable y me sugirió que considerara poner cámaras de seguridad, algo que honestamente debía haber hecho antes. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé despierta pensando en todo lo que Trevor había dicho y en si realmente estaba haciendo lo correcto. Seguía pensando en Abigail y en dónde estarían durmiendo ellos, pero también sabía que dejar que Trevor se aprovechara de mí no iba a ayudar a nadie a largo plazo. Como una semana después de la visita de Trevor, me desperté una mañana, y cuando salí de mi casa para ir al trabajo, vi que toda la parte del frente estaba llena de huevos. Habían aventado huevos a mi puerta, a las ventanas, al carro que estaba estacionado en la entrada, básicamente a todo. Estaba furiosa, y aunque no tenía pruebas directas de quién había sido, obviamente sospechaba que había sido Trevor o alguien que él mandó. Llamé a la policía otra vez, tomaron fotos, hicieron otro reporte, y decidí que ya era suficiente. Contraté a una compañía para que instalara cámaras de seguridad alrededor de toda la casa, con vista a la entrada, el patio trasero, los lados, todo. También puse mejores cerraduras en todas las puertas y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas siempre. Mi mamá me llamó como 2 días después, del incidente de los huevos. No me preguntó cómo estaba ni nada, solo me dijo que se había enterado de lo que pasó y que yo estaba exagerando todo como siempre, que probablemente habían sido niños del vecindario haciendo travesuras. Le dije que no creía que fueran niños random, que obviamente había sido alguien que estaba enojado conmigo por toda esta situación, y ella me dijo que si yo simplemente ayudara a Trevor, nada de esto estaría pasando. La interrumpí, y le dije que necesitábamos no hablar por un tiempo, que yo no podía seguir teniendo estas conversaciones con ella donde me culpaba de todo, y donde ella esperaba que yo sacrificara mi tranquilidad por gente que nunca se preocupó por mí. Me dijo que si yo cortaba contacto con ella, no podría volver después, y yo le dije que entendía y que estaba dispuesta a aceptar esa consecuencia. Colgó sin decir adiós. Eso fue hace como 2 meses. Desde entonces he bloqueado a todos los familiares que me siguen mandando mensajes, incluyendo a Trevor y a mi mamá. Las cámaras de seguridad no han captado nada sospechoso desde que las instalé. Entonces, supongo que Trevor se dio cuenta de que ya no podía hacer esas cosas sin que hubiera evidencia. No sé dónde están viviendo él y Abigail ahora, y honestamente, he tratado de no pensar mucho en eso porque cada vez que lo hago, me siento culpable otra vez. Pero mis amigos, mi terapeuta sí, empecé terapia hace como 1 año para procesar todo el trauma de la infancia. Todos me dicen que hice lo correcto, que poner límites con gente tóxica no me hace mala persona, que el hecho de que seamos familia biológicamente no significa que yo les deba mi casa o mi vida. A veces me pregunto si mis abuelos estarían orgullosos de mí o si pensarían que debía haber sido más compasiva, pero creo que ellos entenderían, la verdad. Ellos vieron cómo me trataban. Ellos fueron los que me rescataron de esa situación, y ellos específicamente dejaron esa casa para mí, no para mi mamá ni para nadie más. Esa fue su decisión y yo la estoy respetando. También me he dado cuenta de que toda mi vida estuve buscando la aprobación de mi mamá, queriendo que ella me viera y me valorara, y eso nunca pasó. Trevor siempre fue su prioridad, y ahora que soy adulta y puedo ver las cosas con más claridad, me doy cuenta de que eso no fue mi culpa, que no había nada que yo pudiera haber hecho diferente para ganarme su amor.
Ella eligió favorecer a Trevor desde el principio, y esa fue su decisión, no la mía. La semana pasada una vecina me preguntó si todo estaba bien porque había notado las cámaras nuevas. Le expliqué vagamente que había tenido algunos problemas con familia, y que solo estaba tomando precauciones. Ella fue muy amable, y me dijo que si necesitaba algo, ella y su esposo estaban ahí para ayudar. Fue lindo sentir que hay gente que se preocupa sin esperar nada a cambio, sin juzgarme por decisiones que hice para protegerme. He estado enfocándome en mi trabajo, en mis amistades, en mantener la casa que mis abuelos me dejaron, en construir una vida que sea mía y no esté contaminada por todo el drama y la toxicidad de mi familia. No es fácil, y hay días en los que me siento sola, especialmente porque mis abuelos ya no están, y ellos eran realmente las únicas personas de mi familia que me amaban incondicionalmente. Pero estoy aprendiendo que la familia no tiene que ser solo la gente con la que compartes sangre, que puedes crear tu propia familia con las personas que elijas, con la gente que realmente te valora y te respeta. No sé qué va a pasar en el futuro con mi mamá o con Trevor. Parte de mí espera que algún día mi mamá se dé cuenta de cómo me trató, y tal vez trate de hacer las paces, pero otra parte de mí ya aceptó que eso probablemente nunca va a pasar. Y está bien, supongo. No necesito su validación para saber que soy una buena persona, que tomé las decisiones correctas para mí, mis abuelos. Me enseñaron que merezco ser tratada con respeto y amor. Y no voy a aceptar menos que eso de nadie, ni siquiera de mi propia madre. Esta casa es mi santuario ahora, el lugar donde finalmente puedo ser yo misma sin miedo a ser juzgada o rechazada, y no voy a dejar que nadie me quite eso.